buenas, hoy le vamos a estar hablando sobre el lenguaje iconográfico del cristianismo. Los integrantes son Liana Comas Lorenzo, Minel Arias, Isabela Pichardo y quien les habla, Heidi Esther Castillo. Bueno, comenzamos con la iconografía, que es la rama de la historia del arte que estudia imágenes, símbolos y representaciones visuales para comprender su significado. Su objetivo es identificar los elementos que aparecen en una obra artística y explicar mensajes transmitidos dentro de una cultura o religión determinada. En el cristianismo, la iconografía se utilizaba para interpretar símbolos como el pez, la cruz, la paloma o el buen pastor, que fueron utilizados para expresar creencias religiosas y comunicar enseñanzas de manera visual. El contexto histórico del cristianismo primitivo es que se desarrolló entre el siglo I y IV después de Cristo dentro del Imperio Romano. Los primeros cristianos eran seguidores de las enseñanzas de Jesucristo y formaban pequeñas comunidades distribuidas por diferentes religiones o regiones del imperio. Durante gran parte de este periodo, los cristianos sufrieron persecuciones debido a que se negaron a rendir culto al emperador romano o a los dioses tradicionales. Como consecuencia, muchas reuniones religiosas se realizaban en secreto, específicamente en casas privadas y catacumbas. Las características del cristianismo primitivo son el carácter religioso y simbólico, uso de imágenes sencillas y fáciles de comprender, repetición de temas relacionados con la salvación y la vida eterna, desarrollo principalmente en catacumbas y lugares de culto clandestinos y la influencia del arte romano. Los principales símbolos ya mencionados anteriormente son el pez. El pez fue uno de los símbolos más importantes del cristianismo primitivo. La palabra griega ichthys significa pez y en sus letras forman un acróstico de una expresión: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Los cristianos utilizaban este símbolo para identificarse entre sí durante las persecuciones. Además, el pez estaba relacionado con varios milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces, y con la misión de los apóstoles como pescadores de hombres. También tenemos lo que es la paloma, que representa la paz, la pureza, la presencia del Espíritu Santo. Su significado proveniente de varios relatos bíblicos. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él en una forma de paloma. También recuerda la historia de Noé, cuando una paloma regresó al arca con una rama de olivo, anunciando el fin del diluvio. En el arte cristiano primitivo simbolizaba esperanza, salvación y vida eterna. El buen pastor, que es la imagen que representa a Jesucristo como guía y protector de los creyentes. Generalmente aparece como un joven pastor llevando una oveja sobre los hombros. Esta representación se inspiró en el pasaje bíblico en el que Jesús afirma ser un buen pastor que cuida sus ovejas. Fue una imagen de las más utilizadas en los primeros siglos porque transmitía un mensaje de amor, protección y salvación. Claro que es Jesús mismo. Ancla es el símbolo de la esperanza y la firmeza de la fe cristiana. Así como el ancla mantiene estable una embarcación durante las tormentas, la fe ayuda a los cristianos a mantenerse firmes ante las dificultades y persecuciones. También era un símbolo discreto que podía representar directamente la cruz sin despertar sospechas entre las autoridades romanas. Bueno, seguimos con lo que son los ejemplos de las catacumbas. Y aquí podemos ver varias imágenes de lo que son las catacumbas, de lo que tenían las catacumbas dentro, esas imágenes que lo representaban, que las catacumbas de San Calixto y las catacumbas de Priscila conservaban pinturas y grabaciones como el buen pastor, peces, palomas y anclas. Estos símbolos permitían a los cristianos expresar su fe de manera discreta durante los periodos de persecución. Así que los dejo con mi compañera. Desde sus inicios, el cristianismo utilizó imágenes y símbolos como una forma de comunicación. Yo soy Minel Arias y vamos a estar hablando acerca del lenguaje iconográfico del cristianismo. Durante los primeros siglos, los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, por lo que necesitaban transmitir sus creencias de una manera discreta. En este contexto, surgen símbolos como el pez, el cual servía para identificar a los creyentes sin llamar la atención de las autoridades. También estaba el ancla, como una representación de la esperanza, y el cordero, símbolo de Jesucristo. Las imágenes desempeñaron una función fundamental en la difusión de la fe. En una sociedad donde gran parte de la población era analfabeta, los símbolos y representaciones visuales permitían comunicar enseñanzas religiosas de una forma sencilla y comprensible. Las catacumbas cristianas son un ejemplo importante, ya que en sus muros se representaban escenas bíblicas y mensajes de salvación.
Durante el periodo bizantino, entre los siglos IV y XV, la iconografía cristiana alcanzó un gran desarrollo, teniendo como principales figuras representadas Jesús, María y los santos. Jesús aparecía como Pantocrátor, es decir, como gobernante del universo. María era mostrada como Madre de Dios e intercesora, y los santos eran identificados mediante atributos y vestimentas particulares. Los colores también tenían un significado comunicativo. El dorado representaba la divinidad y el cielo, el azul representaba la espiritualidad y el rojo el sacrificio y el poder divino. El lenguaje iconográfico del cristianismo primitivo es mucho más que expresiones artísticas, pues construyeron un sistema de comunicación visual que permitió transmitir creencias, educar a los fieles y fortalecer la identidad cristiana en una época donde las imágenes era la forma más efectiva de comunicar mensajes religiosos. Ahora, el cesaropapismo. ¿Qué fue? Bueno, este fue un sistema en el que el emperador tenía gran autoridad tanto con los asuntos políticos como en los asuntos religiosos. La palabra proviene de la unión de dos términos: César, que representa al emperador, y Papa, que representa la máxima autoridad de la Iglesia. Este sistema se desarrolló principalmente en el Imperio Bizantino, donde los emperadores intervenían en las decisiones importantes de la Iglesia. Aunque no eran líderes religiosos, tenían influencia en el nombramiento de autoridades eclesiásticas, la convocatoria de concilios y la resolución de conflictos religiosos. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos fue el emperador Constantino I, quien favoreció la expansión del cristianismo y convocó el concilio de Nicea en el año 325, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Ya más adelante, otros emperadores continuaron ejerciendo una gran influencia sobre otros asuntos religiosos. El cesaropapismo fortaleció la unión entre el Estado y la Iglesia, permitiendo una mayor estabilidad política y religiosa en el Imperio Bizantino. Sin embargo, se generaron muchos conflictos, ya que muchas personas consideraban que el emperador tenía demasiado poder sobre la Iglesia. Además, este sistema influyó en el arte y la cultura bizantina. Es muy importante. Muchas obras mostraban a los emperadores junto a figuras religiosas, como vemos en la primera imagen, y lo utilizaban para destacar su autoridad y su relación con la fe cristiana. También en la segunda imagen podemos ver cómo todavía esta cultura influye en las estructuras que vemos hoy en día. Para concluir con el cesaropapismo, mi parte, definitivamente fue una característica fundamental del Imperio Bizantino, ya que combinó el poder político y la influencia religiosa en una misma figura, dejando una huella importante en la historia del cristianismo y del arte bizantino. Bueno, para concluir, yo estaré hablando sobre el arte bizantino con enfoque en las características de este, iniciando con el uso de mosaicos e iconos. Los mosaicos constituyen en su máxima expresión el arte bizantino. En ellos, los artistas rompen con el realismo. Asimismo, con su deseo de resaltar la espiritualidad de los personajes, los representaban de manera idealizada sobre un fondo de color dorado. Las figuras son rígidas, aparecen dispuestas de frente y en ellas no se observa ni profundidad ni volumen. Los iconos religiosos bizantinos eran representaciones sagradas, como de Cristo, la Virgen o los santos. Sobre madera, son figuras frontales con fondos dorados, concebidas no como arte, sino como un puente entre lo humano y lo divino para la veneración de los fieles en las iglesias y en sus hogares. Su culto provocó una violenta controversia iconoclasta en los siglos VIII y IX. Los iconoclastas consideraban idolatría, mientras los iconodulos lo defendían como una ayuda espiritual. La disputa terminó en el 843 con la restauración definitiva de los iconos. Triunfó la Iglesia ortodoxa, que aún lo celebra. Entre los famosos está el mandilión, el rostro de Cristo, que no fue hecho con manos humanas. También se refleja en las imágenes a la Virgen y a los santos. La arquitectura bizantina, que se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente en el siglo IV hasta la caída de Constantinopla en el 1483. La arquitectura bizantina se destacan las cúpulas y los arcos que permiten crear espacios amplios y diáfanos. La Basílica de Santa Sofía de Estambul es un ejemplo emblemático de la arquitectura bizantina que combina influencias orientales y occidentales. También la Catedral de Zamora en España. La influencia del arte bizantino en otras artes está en el arte textil, o sea, las sedas. Los tejidos bizantinos pueden ser con motivos geométricos o de animales, como leones y águilas, y se copiaron en toda Europa medieval y en el arte islámico. En la imagen se puede observar el arte textil con tejidos bizantinos geométricos. También el arte libro o miniatura. Los escritos bizantinos iluminados como letras capitales, retratos de evangelistas. Influyeron en los beatos mozárabes, el corilingio y los códices románticos. El arte islámico, califatos como Omeya y el Abbasí, adoptaron el mosaico geométrico, el arco de herradura, las cúpulas y la prohibición indirecta de figuras, aunque Bizancio se usaba figuras sagradas. Escultura en relieve, aunque Bizancio evitaba la escultura escrita, sus marfiles y tallas de madera influyeron en los dípticos consulares.
del Renacimiento y las esculturas románticas de portadas. Por último, la música litúrgica, como se puede reflejar en la imagen, el canto bizantino, los himnos, salmodias, influyó en el canto gregoriano y en las tradiciones ortodoxas esclavas, como en Rusia, Serbia o Bulgaria. Para concluir con el tema del lenguaje iconográfico en el cristianismo, debemos saber que desde los símbolos ocultos del cristianismo primitivo hasta el esplendor dorado del Bizancio, el arte cristiano no expresó solo fe, sino que se fusionó con el poder imperial, cesaropapismo, y dejó una huella eterna en la cultura occidental. Para culminar con esta frase, del pez en las catacumbas al mosaico dorado de Santa Sofía, el arte cristiano pasó de ser un símbolo escondido a ser un espejo del poder imperial. Muchas gracias.